Entonces estamos hablando de familia cristiana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra, que esta palabra llegue a nuestros corazones, que esta palabra nos muestre cómo debemos, los roles que tiene la familia y lo que debemos hacer como cristianos para que nuestros hogares sean hogares donde tu presencia esté, Señor, presente y seamos luz y sal a esta tierra, Dios. Que seamos familias que atraigan a otras familias a creer en Jesucristo. Que nuestra familia sea luz en medio de una sociedad que vive en oscuridad. Y que cuando vean nuestras esposas, cuando vean nuestros esposos, las mujeres, cuando vean nuestros hijos, ellos deseen, Señor, la luz que hay en ellos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Encender una luz en el corazón de las personas, que las personas no anden en tinieblas, sino que anden en la luz. Cuando el Evangelio es la reconciliación con Cristo. Entonces, esta ha sido una serie muy especial. Hablamos anteriormente de muchas cosas, pero es importante tener en cuenta que la familia, ¿qué es la familia? La familia, ¿qué es la familia? ¿Quién sabe más o menos qué es la familia? ¿Qué cree usted que es la familia? La familia, ¿qué es? La familia es la base de la sociedad. La sociedad es la institución base de la sociedad, la institución básica de la sociedad. La primera institución, ¿quién creó la familia? Dios. Es la primera institución creada por Dios. Y saben, las otras instituciones se derivan de esa. Por ejemplo, las iglesias son uniones de familias. Por ejemplo, las ciudades son familias. Los países son familias y generan la población de esa. Entonces la familia es la base de la sociedad. Claro, como la familia es la base de la sociedad, que genera paz, que genera prosperidad, entonces el diablo la quiere destruir. El diablo siempre ha querido destruir la familia desde el principio. ¿Y cómo el diablo destruye la familia? Muchos frentes. Hay muchos frentes, y ya lo hemos hablado aquí durante todas estas enseñanzas. Existen muchos frentes. Hablamos, por ejemplo, que el diablo quiere atacar desde el punto de vista, miren, de todos los frentes, en el plano económico, en el plano cultural, en el plano social, los tres más grandes y principales. Porque la familia es la que da base a todas las instituciones humanas. ¿Qué instituciones humanas son creadas? El Estado, la Iglesia y el gobierno. Se crean por familia. Si hay familias fuertes, familias estables, familias que generan riqueza, entonces ese país es rico. Pero cuando las familias son familias divididas, familias no constituidas, entonces ese estado es débil. Porque los hijos fuertes y los hijos sólidos, lo normal es que se levantan en familias sólidas. La familia sólida tiende a producir hijos sólidos. No, pues sabemos que no falta la oveja loca que no hay nadie que lo enderezca. Eso lo sabemos, pero la tendencia natural es que una familia bien constituida va a formar hijos bien constituidos en su carácter, en su forma de ser y en lo que van a producir para esa sociedad. Entonces, desde el principio esta ha sido atacada desde el punto de vista social, lo hemos visto, es lo que hemos hablado durante todos estos días. Se da una reversión de los valores en las sociedades, y estamos hablando en especial de las judeocristianas actualmente, que son la sociedad occidental. No estoy hablando de las musulmanas por allá, porque allá es otra totalmente diferente. Pero acá en las sociedades judeocristianas, en las sociedades actuales occidentales, hay una decadencia moral del corazón humano. Isaías 1, del 19 al 21, nos habla de lo que está pasando actualmente. ¿Me puedes ayudar con ese versículo, por favor? Gracias. En Isaías 1 dice, hay algo que pasa, y es lo que está pasando en la sociedad actual, que dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ok, entonces
faltan más, ¿cierto? Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Como somos unas sociedades individualistas, déjame ese versículo por favor, amor, porque ya ahí se origina lo anterior. Como somos sociedades individualistas, ¿qué son sociedades individualistas? Que el individuo es la base de todo. La base de todo no es el individuo, es la familia. En la familia se originan los individuos sanos, pero como los individuos son sabios en sus propios ojos, entonces, yo hago lo que a mí me da la bendita voluntad. Yo vivo conforme a mí lo que me da la bendita voluntad. Entonces, como consecuencia de eso, pasa lo que pasó en el versículo 20. Volvelo, por favor, amor. Como consecuencia de eso, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo, y cada uno anda de acuerdo a su propio parecer. Entonces, eso es lo que está pasando en la sociedad actual. Existe cada persona, muchas veces las personas andan conforme a su propio parecer, y uno de esos comportamientos es lo que el diablo ha querido. Y se crean los comportamientos que atentan contra la familia, ya lo habíamos visto, como el aborto, el matrimonio de parejas del mismo sexo, o no matrimonio, no se necesita matrimonio, vaya, rejúntense y ya. Y existe otra, por ejemplo, y todo esto es aceptado y todo esto es fomentado. Entonces, al ser esto aceptado, al ser esto fomentado, se crea esto generalmente en la sociedad y se vuelve ¿qué? Lo normal. Entonces ya usted no se escandaliza si usted ve dos hombres juntos, eso es normal. Cogidos de la mano, mujeres. Antes en la televisión usted no veía absolutamente nada de eso. Ahora usted prende la televisión, Netflix, cualquier cosa, y ya usted ve y usted dice, wow, eso no lo veía yo hace 20 años, pero ahora está generalizado, lo vemos, aún en los cartoons, en las caricaturas de los niños, se les está desde chiquiticos mostrándole eso, entonces mostrándole que eso es normal. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ya que una mujer llegue virgen y casta al matrimonio, le van a decir todas las mujeres, todas las amigas, ay, usted es boba, usted es una mojigata, usted es que... ¿Cierto? Entonces, o al hombre, peor todavía, le dicen usted es gay, alguna cosa le dirán. Entonces, estamos viviendo un tiempo muy complicado para las personas que quieren vivir conforme a Dios, porque la sociedad está atentando contra esos valores familiares y contra esos valores que nos trae la Biblia o la palabra de Dios. Segundo, desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, vemos con lo que estaba diciendo yo ahorita, la normalización del comportamiento homosexual y el libertinaje sexual. No solamente el comportamiento homosexual, sino el libertinaje sexual. Es decir, la pornografía es normal. De hecho, usted habla con los jóvenes y los jóvenes, usted ve pornografía y dice, pues eso lo hacen todos los jóvenes. Ellos mismos lo dicen. Todos lo hacen. Entonces se vuelve algo normal, normalización. Antes, para que la persona consumiera pornografía, tenía que ir a una cosa de revistas y todo el mundo lo iba a ver. Todo el mundo le da pena. Porque a los hombres le atrae ese tipo de cosas que son visuales. Entonces eso hacía que las personas fueran, pero no faltaba el papá que tenía sus revistas por allá escondidas, o no faltaban las cosas. Entonces los muchachos tenían acceso por allá, ay, vea, le vi a mi papá la revista, llamaba al colegio, a los amigos, vea, uy, mira lo que encontré, que mi papá tenía por allá guardado. Y desde chiquitico los jóvenes ya, desde hace mucho tiempo, pero ahorita no es así. Ahora es peor, porque ahorita en los teléfonos móviles el acceso es libre totalmente a eso. Entonces eso lo está tomando la mente y está esclavizando la mente de los jóvenes. Y por ahí comienza Satanás a destruir los valores familiares. En la pornografía, por ejemplo, normaliza la violencia sexual. Ya, por ejemplo, el hombre, esto es poquito... en su vida íntima con su esposa, quiere hacer las cosas que ven en las películas esas. Entonces eso se vuelve algo muy difícil de manejar, porque eso es la influencia de la pornografía. O no quieren estar con las esposas. O no quieren estar con las esposas porque prefieren consumir pornografía. En vez de estar con la esposa, consumen pornografía. Eso está pasando mucho. ¿Y qué atentado es ese, por ejemplo? Mire lo tremendo de eso. Si el diablo logra que la gente se vuelva homosexual, ¿cómo van a tener hijos? Si el diablo logra que usted se meta a la pornografía todo el día, ¿cómo va a tener hijos? Porque ¿cómo va a estar con su esposa si ni siquiera le dan ganas? Entonces, de todos esos comportamientos son ataques de Satanás para evitar
que el hombre se reproduzca, para evitar que el hombre tenga su mente en lo que la debe de tener, y de esa manera evitar que la imagen de Dios se reproduzca. Entonces es un ataque contra la familia, claro, y también los hombres se van a separar después, porque siempre lo que le muestran esas imágenes de la televisión, esas cosas así, siempre son cosas que no son reales, son espejismos, son cosas que no es real. Y al no ser real, siempre otra mujer, siempre van a haber muchas mujeres ahí afuera. Y eso es lo que el mundo le está enseñando a las personas. Y esto lo hablan mucho en las iglesias, no, pero nosotros tenemos que empezarlo a hablar, porque nosotros tenemos que empezar a atacar estas cosas. Por ejemplo, el matrimonio homosexual está siendo promocionado ahora. Y el matrimonio que antes era solamente para el hombre y la mujer, ahorita está abierto, y ellos quieren tener todos los derechos que tiene un matrimonio, entre ellos poder adoptar niños, ya que no pueden tenerlos porque la naturaleza les dice que no es natural. Entonces yo, a través de la ley, quiero poderlo hacer. Entonces quieren el derecho a adoptar niños. De esa manera el diablo también quiere extender este comportamiento en las generaciones. Y vemos lo que llamamos, mire todo esto, atento, mire todo lo que vemos aquí, el llamado lobby gay, que lo vemos en las... ¿Ustedes han escuchado eso del lobby gay? Todas esas cosas de la ideología de género, que es que el hombre no nace ni hombre ni mujer, sino que el hombre es lo que él se sienta. Si usted se siente mujer, entonces es mujer. Entonces, que el género no es algo biológico, sino que el género es algo mental. Eso es lo que enseña esa ideología. Y todo este tipo de cosas, el feminismo, por ejemplo, es otra cosa. El feminismo, no necesitamos hombres, las mujeres solas, es el feminismo. Hay un movimiento feminista, ¿usted sabía? No necesitamos hombres, los hombres nos tienen subyugadas. Ahorita nos rebelamos y usted las ve, entonces es una lucha. Y el sistema globalista, que es que quieren que todos seamos igualitos, caminando igualito, y todos seamos parecidos. Desde el punto de vista económico, ¿cómo lo ven ustedes? Es la agenda globalista en sí. Quieren que seamos todos un sistema económico global, una sola economía, y eso es lo que quiere el mundo. Todo eso atentando contra la familia, porque entonces la familia ya no es necesaria, sino el Estado es el que manda. ¿Qué es lo que se trata con esto? Con esto tratan de controlar, con esto el diablo trata de controlar, el diablo trata de evitar la reproducción, también el aborto es otra forma, claro atentado contra la familia. Todo esto son ideas que el enemigo ha puesto. Y este es el antesala que, cuando el mundo sea global, todo el mundo acepte el homosexualismo, todo el mundo acepte una sola moneda, todo el mundo acepte, mire que todo esto es una preparación para que se presente el anticristo, y ya lo estamos viendo. Toda esta normalización del pecado, todo esto, usted haga lo que usted quiera vivir, eso es lo que va a venir a decir el diablo. Y cuando el anticristo se manifieste, va a hablar todas estas cosas. Acuérdense, él va a crear un gobierno mundial, y esto es el globalismo, y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo el globalismo. El globalismo es que todos piensen que el homosexualismo es bueno, todos piensen que la ideología de género es buena, todos piensen, entonces ya no hay diferentes países, ni diferentes culturas, ni diferentes formas de ver, cosmovisiones, sino una sola cosmovisión, todos mirando para el mismo lado. Eso es algo que Satanás quiere. Y el Estado va a ser el que va a regular todo. Eso tiene que ver también con el socialismo, ¿cierto? Todas estas cosas que se están moviendo, uno no se da cuenta, pero el diablo está trabajando muy y en muchas áreas, que no es una sola, es en todas, es un engranado tremendo. Por eso es que la guerra espiritual es tan fuerte, y los cristianos son dormidos. Nosotros queríamos de ser la luz de la tierra, totalmente dormidos, y esa es la razón por la que Dios está despertando en este tiempo, y la familia está bajo un ataque tremendo. Y esto se va a dar cuando sea arrebatada la iglesia. Esto se va a estallar totalmente. Eso va a ser liberado, porque la iglesia es la única institución que está en contra de todo eso. Es la única realmente institución que está, la iglesia verdadera, porque hay mucha iglesia que no le importa nada de esto.
Rol de los hijos. Entonces, hablando del rol, ya vimos el rol de los padres, ya vimos el rol de las madres, ya vimos el rol de los padres frente a los hijos, los dos como pareja. ¿Cuál es el principal rol, si se acuerdan? De los dos padres sobre los hijos. ¿Bien? Tiene que poner atención en las enseñanzas. Miren, la principal es formar la imagen de Dios en los hijos. Formarlos a ellos. Esa es la labor principal de nosotros. Por eso es que es un hombre y una mujer. Recuerden que les dije, les enseñé, cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen y Sí, semejanza. a su imagen y semejanza, pero ahí no termina el versículo. ¿Qué sigue? Varón y hembra Varón y hembra los creó. Ajá. Es que a otros nos olvida ese versículo, ese pedacito está ahí. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero entonces es el hombre solo, es el hombre solo, es la mujer sola, Adán y Eva. Adán y Eva. es el hombre y la mujer. Ellos. No Adán y Esteban. Entonces, esa es la imagen de Dios. La imagen de Dios, ¿qué es? El hombre y la mujer. Antes había mujer, no. ¿De dónde salió la mujer? Del hombre. Él no es completo el hombre si no está su mujer. Bueno, aunque Dios nos ha dado una individualidad, ¿cierto? Pero estamos hablando como familia. Por eso es que una mujer no va a poder sola, no va a poder dar la imagen de Dios como debe de ser. Si se juntan dos mamás, son dos, o sea, la imagen es la de la mamá, pero falta la del padre. Si se juntan dos mamás, son dos mamás, pero no son un papá y una mamá. Así se ponga bigote en la otra y se ponga pantalón de hombre y se meta unas medias ahí. No lo va a hacer hombre. No la va a hacer. No la va a hacer hombre, o al revés. Tampoco lo va a hacer mujer. Entonces, ella que va a dar una imagen de una mujer que tiene una distorsión en su identidad. Y eso es lo que va a ver ese niño. No va a haber otra mujer, no va a haber otro hombre, no va a haber un hombre real. Entonces lo que estoy queriendo decir es que la familia forma la imagen de Dios, porque solamente un hombre y una mujer pueden dar a luz niños a la imagen de Dios. Entonces eso es tremendo. Porque, y ya vengo a entender un pasaje de la Biblia que dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Yo no entendía bien ese pasaje. Porque el que fornica peca contra su propio cuerpo. Mira tan tremendo lo que dice ahí. Porque cuando usted fornica, usted está pecando contra su esposa, o adultera, o contra su esposo. Y si usted está pecando contra su esposa o contra su esposo, está pecando contra su propia carne, porque dice, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí ve lo tremendo que es eso? Cuando usted menosprecia a su esposa, usted está menospreciando a su propia carne. Cuando usted te maltrata a su esposo, usted está maltratando a su propia carne. Cuando la esposa maltrata al esposo, lo insulta, está maltratando a su propia carne. Mire cómo la Biblia es todo perfectamente hecho. Todo es perfectamente puesto en su lugar. Dios todo lo hace perfecto. Y eso es muy tremendo cuando nosotros entendemos realmente eso. La familia es el hombre y la mujer. Y hay una familia. La pregunta, ¿hay una familia? Mire que le estoy haciendo un repaso de un montón de cosas. Ahí hay una familia. Ahí hay una familia. Un hombre y una mujer. Ahí hay una familia. La pregunta, ¿no? Vale, mírenme acá. Un hombre y una mujer, ¿hay una familia? ¿En un hombre y una mujer? Sí. No hay hijos todavía. Sí. Es por esa razón que yo les estaba diciendo que los hijos es el resultado normal de una familia. Y ellos son parte de la familia, pero los hijos se van a ir. Y ellos van a formar sus familias. Nosotros estamos preparando niños para que formen familias. Y ellos, la imagen de familia que van a formar fue la que vieron en el hogar. Por eso cuando las personas no se casan, esos hijos tienden a no casarse. Que nacen. Tienden a no hacer lo mismo porque, no sé, es como que un chip se le colocó de esa manera. Pero cuando nacen de familias casadas, normalmente tienden a casarse. No es que sea así, no tiene que ser así, pero hay una tendencia a eso. Entonces tendemos a reproducir lo que hay en nuestras familias. Si en su casa
Por eso es que pasa la mujer que el hombre que ve que a la mamá la maltratan y dice, no, yo no voy a hacer así cuando crezca, pero cuando crece se casa y la mujer le saca la piedra y le mete la mano y le saca la piedra o lo hace enojar y le pega a la mujer y dice, pero yo no quería hacer eso porque yo no quería hacer eso, pero es algo que él vio en su casa y esa reacción hay veces se produce nuevamente en él, aunque él no quiera. Bueno, él puede evitar no hacerlo. Todos, porque tenemos libre albedrío, él puede decir no lo hago, pero va a tener la tendencia. Por eso es que Dios necesita entrar en el corazón. Cuando Dios entra en el corazón, Él cambia todas esas cosas, sana todos esos vacíos, nos ayuda con todas esas áreas. Pero la verdad es que necesitamos a Dios mucho. No crea, el hombre está muy descuadernado. El hombre está muy descuadernado. Cuando yo digo descuadernado es que como que nosotros cuando llegamos al Señor llegamos como con un desorden en nuestra vida y Dios empieza a ordenar de a poquito. Entonces, ¿cuál es el deber de los hijos? Ya entrando al rol de los hijos, ya vimos el rol de los padres, formar la imagen de Dios en esos niños, formarlos, acuérdense lo que dice la Biblia, no hacerlos, no exasperarlos, no maltratarlos, no destruirlos, sino antes formar, porque acuérdense lo que dijimos la vez pasada, no compararlos con los otros, porque cada uno es la imagen de Dios. No criticarlos, solamente criticarlos, pero no como estimularlos y mostrarles lo bueno que hay en ellos. Hay padres que solamente critican y critican y critican y critican, pero no le dicen, mire, esto no hagas esto, pero también estimular el otro lado de que tú puedes, porque se crea con esa imagen, con esa baja autoestima. Pedirle perdón a los hijos cuando nos equivocamos. Otra cosa que hablamos, cuando usted cree que es que yo no le pido perdón a mi hijo porque es que yo soy el papá y me tiene que obedecer, como sea. Eso no debe ser así. Uno debe pedirle perdón a los hijos cuando uno se equivoca, y eso le va a dar más autoridad a usted sobre ese hijo, porque el hijo va a ver que usted es humilde y él va a tener la capacidad de replicar esa actitud y de reconocer que se equivoca cuando usted lo regaña. Pero si usted nunca reconoce nada, no, es que yo soy su mamá, o yo soy su papá. Vea, papá, eso está mal hecho. No, yo soy su papá. No me diga nada, no me critique, no me refute nada de lo que digo. No, eso no es así. Eso no es así. Eso es exasperar a los hijos. Por eso dice la Biblia, no exasperéis a ir a vuestros hijos. Todo esto, estas cosas nos las enseñan muchas veces en las iglesias y eso lo trae la Biblia. No, es que la Biblia no trata de eso. La Biblia es solamente para un momentico en la iglesia y que me digan un salmo, el Salmo 91. ¿Qué sabe todo el mundo del Salmo 91? Y lo tienen abierto en la Salmo 91 con mocos ahí, con telarañas, con de todo ahí, con moscas, de todo ahí el Salmo 91, con zancudos, con todas las cosas ahí, pero nada más saben el Salmo 91 y el Salmo 23. La Biblia no es solamente eso. La Biblia enseña cómo administrar el dinero, cómo criar los hijos, cómo tratar la esposa, cómo tratar al esposo. La Biblia enseña cómo trabajar y levantar una empresa. Todo eso está en la Biblia. Y enseña de cada área de la persona. Aquí mire, yo no he terminado yo he empezado un montón de series y yo no he repetido ninguna. Y usted sigue y puede hablar de muchos temas y la palabra de Dios lo trae. Entonces, ¿cuál es el deber de los... Bueno, ya hablé de una cosita de los padres y ahora los hijos. ¿Cuál es el principal deber de los hijos? Vamos a leer. Entonces hay un mandamiento que está en el Antiguo Testamento que es honrar al padre y a la madre y está en Deuteronomio 5:16 y en Éxodo 20:12. Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. Ahora volvamos a Éxodo 20:12. En Éxodo 20:12 note esto. Note que Deuteronomio interpreta más profundamente el mandamiento, porque en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Volvamos al anterior, pero mire que en este otro dice para que sean prolongados tus días, que es lo que dice en el anterior, y para que te vaya bien sobre la tierra. O sea que es una promesa doble. Es una promesa doble. En hebreo esa palabra, el deber de honrar, se llama kabad. Esto es pesado, hacer algo pesado y honorable. Es decir,
aunque tu papá sea más barrigón que tú, sea calvo, no sea tan inteligente como tú, no tenga todas las cosas que tú tienes, o tu mamá, tú lo vas a honrar, le vas a dar un lugar alto a esa persona. Eso significa honrar. Es un mandamiento tan importante. Usted ve que hay unos mandamientos que no están en el decálogo. Por ejemplo, el diezmo. Yo les he dicho, el diezmo está en el decálogo. En los 10 mandamientos está el diezmo. No, el diezmo no está en los 10 mandamientos. Pero este mandamiento está en los 10 mandamientos. Está en el decálogo. El decálogo eran los mandamientos que si se ofendían eran pecados mortales. Lo que la Iglesia Católica le decía a uno pecados mortales, ¿cierto? Ese pecado tiene una gran trascendencia para Dios. Dios mira cómo tratamos a los papás, porque primero Dios es padre. Entonces Dios sabe que si nosotros al papá que vemos acá, le vemos la cara, no lo respetamos, lo maltratamos, Dios sabe que menos a él que no lo vemos, menos a él que no lo ves, lo vas a respetar. Entonces, está entre los 10 mandamientos por eso. ¿Y qué pasaba cuando las personas ofendían los 10 mandamientos en la ley? ¿Qué pasaba? La apedreaban o moría. Por eso son pecados de muerte. Ustedes sabían que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo era desobediente y contumaz, lo mataban. ¿Ustedes sabían eso? Lo sacaban y lo apedreaban. Porque no podían dejar que una persona así siguiera dentro del pueblo. Eso está dentro del decálogo. Porque Dios mira con tremenda responsabilidad cómo trata usted a sus padres. Con tremenda responsabilidad. ¿Cuál es la promesa por este mandamiento? Es tan importante que trae promesa. Quiere decir, como decir Dios, hijo, es que no es fácil, es tan difícil que te tengo que dar como una motivación. Un incentivo. ¿Cuál es la promesa? Largura de días, más vida. Segundo, para que te vaya bien. Es decir, vas a tener un favor de parte de Dios, porque Dios sabe que no es fácil. Pero entonces vamos a ahondar en esto para que ustedes se den cuenta que es tremendo la palabra de Dios. Usted cada vez que ahonda más, usted encuentra más cosas. Más cosas, más cosas, más cosas. Mire, la palabra de Dios es infinita en lo que uno puede aprender. Por eso la gente que ni siquiera lee la Biblia se está perdiendo un tesoro. Es como que usted le ponen aquí, mire la cosa, mire lo que hace el mundo. Le voy a poner este ejemplo. El mundo te pone tu salario mínimo ahí, lo que te ganas al mes. Y Dios te pone acá una cascada de oro cayendo diariamente. Y las personas van detrás de su salario mínimo. Pero esta cascada de oro cayendo diariamente, ¿por qué Salomón y personas de la Biblia lograron prosperidad? Porque ellos se enfocaron en Dios y David. Y esto les fue, este salario mínimo, esta riqueza, este sustento, lo necesario, les fue ¿qué? Añadido. Pero hay gente que se mata acá. Y la riqueza está acá. Se matan acá. Acá se envejecen, le salen patas de gallina, le sale pelo blanco, se queda sin pelo. Peleando con esto cuando Dios tiene una cascada de bendición para su vida. Y usted está ahí, y yo, ahí dele, y dele. Se levanta, no ora, no lee la Biblia, no busca a Dios. Vienemos el domingo, ahí, religión. Religión no te va a dar lo que tú necesitas. La palabra de Dios trae mucho. Entonces, ¿qué es obedecer? Efesios 6 del 1 al 3. Miramos a ver, el primero es honrar, pero no hay honra si no hay obediencia. No hay honra si tú no obedeces. Hijo, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entramos, ¿cómo así que justo? Y Dios dice, justo, eso es bueno. Es decir, eso agrada a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, y Efesios
Efesios repite, y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios repite lo que dice Deuteronomio. Entonces, esa es la promesa. Y Efesios lo ratifica. O sea que, mire cómo la pregunta es, ¿la ley fue abolida? Fue la pregunta, ¿la ley fue abolida? La ley no fue abolida. Si la ley no fue abolida, entonces este mandamiento todavía está presente. Porque mucha gente dice, es que ya estamos en la gracia. Ya no hay que diezmar, ya no hay que entonces tampoco hay que honrar a los padres, también se puede matar, entonces también se puede, porque ya no estamos en la ley, entonces ya no hay... La ley, todavía Jesús dice, yo no vine a abolir la ley y los profetas, porque dice Jesús, hasta que, creo que ni una letra, ni una coma, ni una tilde, ni una coma pasarán, sin que nunca van a pasar, dice el Señor. ¿Y saben qué es tremendo eso de la coma y de la tilde que simboliza? Que usted sabe que el hebreo no tiene comas, ni tiene, el español tiene coma y tilde, pero el hebreo no tiene comas y tildes, pero el hebreo tiene unos punticos. Esos punticos, lo que está diciendo Jesús es que ni ese puntico que está ahí en la ley va a dejar de cumplirse. Entonces, estos mandamientos son importantes para Dios. ¿Se acuerda que Jesús le criticaba a los fariseos? ¿Qué era lo que les criticaba? Que ellos honraban más la iglesia, pero no honraban a sus padres. Y eso es tremendo también. Por ejemplo, Jesús le decía, ustedes son unos hipócritas, porque si su padre tiene necesidad y viene y te pide dinero, ustedes le dicen, es corbán. O sea, esto que tengo es corbán, esto que tengo es para la iglesia. No te puedo ayudar. Yo soy muy santo. Yo cumplo con esta plata para la iglesia. Y el papá está aguantando hambre. Entonces Jesús les dice, hipócritas, invalidan el mandamiento de Dios por cumplir un mandamiento de hombres. ¿Cierto? No quiere decir que el diezmo sea una tradición de hombres. No, el diezmo es algo que Dios dio en la ley y es un principio. Pero yo no puedo invalidar, honrar a mi padre, a mi madre. Ese es un mandamiento dentro del decálogo. Entonces, lo que estoy diciendo con esto, obedecer. Mire, la palabra obedecer viene del griego hakupakoui, es más enredado, que significa oír desde abajo. Significa subordinado a una autoridad. Es decir, que obedecer quiere decir que tú miras a tu papá como que él está más alto que tú, con respeto. Usted sabe que cuando muchas veces nos dicen a nosotros las cosas y nosotros las hacemos a regañadientes, ahí no estamos mirando a los papás como autoridades. Note, sin embargo, que esa obediencia, dice, está modulada por la expresión en el Señor. Vamos a leer Efesios 6:1 otra vez, para que ustedes miren esta modulación que da la Biblia de este mandamiento. Dice, hijitos, obedeced. Esta palabra, obedecer, que la acabamos de ver en griego, dice, en el Señor. Aquí en el Señor se usa la palabra Kyrios, que es Señor. Es decir, en el Señor Jesús. Es decir, que el mandamiento tiene que ser, o sea, la autoridad que ejerce el Padre y la obediencia que yo le debo a Él siempre debe ser respetando que hay una autoridad sobre el papá. ¿Quién es la autoridad sobre los padres? Dios. Yo no puedo obedecer una orden que vaya en contra de Dios. Entonces, si ves esto importante, igual para las mujeres. Hay que obedecer a los maridos y honrar a los maridos, pero en el Señor. El marido no le puede hacer algo que vaya en contra del Señor, ni el padre algo que vaya en contra del Señor. Entonces, la supremacía Kyrios significa que Dios está por encima de esa autoridad. Nunca podrá estar por encima de la autoridad de Dios el mandamiento que dé el padre a ese hijo. Este principio es claro en el ministerio de Jesús. Entonces, si el hijo llega, si a mí como hijo, mi padre me da una orden, y esa orden va en contra, por ejemplo, usted no puede ir a la iglesia, si yo soy cristiano y yo quiero servir al Señor, usted no puede ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no me da la gana de salir a la iglesia. Ahí por ejemplo empieza, obedezco a Dios de buscarlo a Él, o le obedezco a mi papá. Entonces ahí el hijo podría desobedecer esa orden, obedeciendo a Dios. O por ejemplo, un hijo que le gusta ofrendar, y el papá dice, le va la plata no le va a dar mesa, le va a dar la plata de pastor, y él quiere ofrendar, él quiere hacerlo para el Señor, él está obedeciendo a Dios, él lo puede hacer. Hay muchas cosas. Mire un ejemplo, Mateo 12, 46 al 50, amor. Mateo
Mateo 12, 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. Mire, la madre y los hermanos ¿de quién? De Jesús. Mientras él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ya vemos a Jesús, está en su ministerio, comienza su ministerio y él está hablando y enseñando, y en ese momento llegan los hermanos y la madre y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Qué diría un fariseo? ¿Qué diría alguien? Bueno, tiene que obedecer a su papá porque lo está llamando. Pero mire lo que Jesús le contesta, y algunos teólogos se escandalizan. Dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Wow, porque ¿usted se imagina qué pensaron los fariseos? Los fariseos pensaron, este señor no está cumpliendo la ley, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, los hermanos estaban yendo a hablar con Jesús, ¿por qué? Y eso es una buena pregunta. ¿Qué era lo que querían? Jesús sabía qué era lo que querían. Ellos no querían que Jesús siguiera exponiéndose de esa manera, porque lo querían matar. Ustedes sabían que ellos habían visto a Jesús en Nazaret cuando lo querían despeñar. Acuérdense que Jesús fue a Nazaret, donde había nacido, y él había predicado. ¿Y qué quisieron hacer ellos? Los que cuando él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, y al final terminó diciendo, esta palabra se ha cumplido el día de hoy. Ellos quisieron despeñarlo. Ellos vieron eso. La mamá y los hermanos, como cualquier mamá, si su hijo, usted ve que su hijo está allá y que lo van a matar, usted le dice, no, vea, no se exponga. Pero él estaba en un ministerio llamado por Dios. Es decir, él estaba obedeciendo a Dios y desobedeció al llamado a su mamá por encima del mandamiento. Eso es tremendo, eso. Muchas veces la obediencia a Dios está por encima. La obediencia a Dios está por encima. Otro ejemplo de la obediencia a Dios por encima a toda autoridad, incluyendo los esposos. Si un esposo va en contra de lo que Dios, ore por su esposo, y yo estoy orando por él, pero primero es obedecer a Dios. Hechos 4, el 19 al 20. Hechos 4, del 19 al 20 nos muestra un ejemplo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Acuérdense que está Pedro y a Juan y le están diciendo que no pueden predicar más en el nombre de Jesús. ¿Quiénes? Los fariseos y los sacerdotes. Entonces Pedro les dice, juzgue usted delante de Dios, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos eran autoridades. Los que les estaban diciendo eran los del templo, los sacerdotes, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces vemos este principio de que se obedece a los padres en el Señor. Es decir, primero está la autoridad de Dios. Tercero, proveer de ellos en la vejez o en caso de necesidad. Tercera obligación de los hijos. Proveer para ellos en la vejez o en caso de necesidad. Usted ha visto que en Estados Unidos pasa mucho, que los hijos se van por allá para un estado y los padres quedan acá, y que su papá se murió, aparecen cuando se murió a enterrarlo y a repartirse la casa que quedó o lo que haya quedado. A pelear. En el hospital están siempre felices. Y muchas veces en el hospital los papás son solos ahí. Pero la Biblia enseña que usted debe proveer en la vejez y en caso de necesidad. Y no solamente lo estaba mirando, no solamente a los padres, sino a los abuelos. Y eso lo trae la Biblia. Wow, hasta allá. 1 Timoteo 5, del 1 al 4. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres. Mire una cosa, ¿por qué Pablo dice esto? Porque mire, es una cosa que nosotros muchas veces no hacemos, y es que nosotros tenemos que entender, cuando nosotros somos cristianos, los hermanos en la fe son familia, ya no son cualquiera. Por eso cuando un hermano en la fe cae y falla, es como si usted, un hermano de sangre, estuviera descarriado.
porque eso afecta el cuerpo. Cuando un hermano en la sangre es descomplicado, no le importa a la iglesia, a los otros le duelen. La gente cree que nuestros pecados no le duelen a la iglesia. Si nosotros amamos la iglesia, eso bendice a la iglesia. Si nosotros no amamos la iglesia, ni menospreciamos la iglesia, eso afecta a la iglesia. La iglesia de Jesús no es un templo, es las personas. Entonces, continuemos. Continuemos, amor 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces aquí estamos a continuar porque quiero tratar el tema, porque aquí hablamos de los padres. Mire, pero si alguna viuda tiene hijos, dice Pablo, hay viudas que les ayudemos, pero hay viudas que tienen hijos, ¿ok? Nietos. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Dice, aprendan a cuidar a los de su propia familia y a recompensar a sus padres. Claro, porque lo que hacen los padres por los hijos es tremendo. O sea, los educan, los guían, les proveyeron todo. Dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. De cierta manera lo que está diciendo es lo que dijimos anterior, porque esto es justo. Porque esto es justo, porque es bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la obligación? Que si vemos una mamá que se quedó viuda o que no puede sostenerse por ella misma, y yo soy un hijo, es mi deber como nieto o como hijo de sostenerla. Porque dice, vuélvalo a ponerme, amor, por favor. Porque dice ahí, para que primero aprendan a ser piadosos con los de su propia familia y a recompensar a sus padres. Eso le gustó a Patricia. Patricia está feliz, está dándole una pata a Patricia. Patricia quiere eso, que lo grabe en un disco y se lo manda a David y a Alexandra. Bueno, entonces, pero mire, aquí estamos hablando, entonces mire lo que pasa. Sigamos más adelante. ¿No sigue más? ¿No? Ok, yo creo que me faltó. Sigue con el otro. Más a las que a verdad es viuda, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Está hablando de la clase de viuda, porque es que no es cualquiera que la iglesia iba a sostener. La iglesia tenía, y él hizo una labor que debe hacer la iglesia: ayudar a las viudas que en verdad lo son. Que es lo que está diciendo, que si es una viuda, pues la viuda alegre, dice, la iglesia no les va a ayudar. Más a la que verdad es viuda, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Usted la ve, una persona que ama a Dios, la ven. En la iglesia nosotros veíamos de ese tipo de viejitas que son viudas y que van a la iglesia y son... esas son ese tipo de viudas que Dios le manda a la iglesia. La iglesia debe ayudarla a sostener, debe tratar de cuidarlas. Pero a las que se entregan a los placeres viviendo, está muerta. Dice, está muerta. Sigue, amor, 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, para que seas irreprensible. Y en el 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, hablando de las viudas y hablando de las madres y hablando de... ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, existe un deber de los hijos y existe un deber de los nietos de encargarse de sus padres y de sus abuelos. Es un deber porque ellos dieron por ellos, usted los va a recompensar, y es un deber, y dice que esto es bueno delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a cumplir la promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que tus días sean y que te vaya bien. Y que te vaya bien. Por eso la gente que normalmente es buen hijo, le va bien, dice, le va bien, el que es buen hijo le va bien. ¿Cuál es la otra cosa? Y con esto quiero terminar. Vamos a hacerlo rápido. Escuchar a los papás, escuchar las enseñanzas de los papás, que eso de muchas cosas los hijos no lo hacen.
Ellos hablan, ese está loco, qué pereza esa cantaletica. Y no quiero escuchar eso. Y le entra por uno y le sale por el otro. Proverbios 1:8. Un deber de los hijos, escuchar las enseñanzas, la instrucción del padre y la enseñanza de la madre. Oh, hijo mío, la instrucción de tu madre y no la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Instrucción es la palabra corrección y la palabra dirección es enseñanza en el hebreo original. Es la palabra enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres, al estar más en la casa con los hijos, son las que tienen responsabilidad también de enseñar mucho a los hijos, y el padre una responsabilidad de instruir y de corregir. Entonces, al estar con los hijos, por eso es que muchas veces la mamá, si uno es una mamá usted es una mamá cristiana, usted tiene que enseñar a sus hijos a orar, tiene que enseñar a sus hijos a tener una vida devocional, porque si usted como madre no tiene una vida devocional, sus hijos tampoco la van a tener, no lo van a aprender. Eso es una de las cosas bien importantes. El 13:1, los padres transmiten la sabiduría, son los que transmiten la sabiduría a los hijos. 13:1, el hijo sabio, entonces pero mire, el hijo tiene que hacer que recibirlo, que ese es el problema, que hay muchachos que no les gusta que les enseñen. Y eso es parte del corazón malo que tenemos los hombres. A mí me pasa con mis niños chiquiticos. Hijo, venga, yo le enseño a... No, yo sé. ¿Usted qué va a saber? ¿Quiero tocar batería? Venga, pues yo le enseño, mi amor. No, yo sé. Que él sabe. Y yo, bueno, siente, pero sabe si sabe. No sabe, por eso. Pero enséñele. No, yo sé, no me diga. Mire cómo desde chiquiticos tienen ese chip puesto ahí. Entonces, por eso es que la Biblia dice que la necedad está unida al corazón del muchacho. La necedad. El niño es necio. Por eso la Biblia cuando se refiere a los creyentes que son como... Hay creyentes en la iglesia que no cambian, que son... ¿Cómo lo llama la Biblia? Niños espirituales. Porque el niño es necio. Y es el creyente que le entra por el oído y le sale por el otro. Y es normalmente, si chiquito era así, grande también. Hay niños que son desobedientes. Y si eso no se les corrige, cuando son mayores siguen con lo mismo. Y cuando ya son mayores son cristianos inmaduros, porque nunca reciben ninguna corrección. ¿Quién es el que recibe la corrección? Pregunta, ¿quién es el que recibe la corrección? El sabio. El sabio recibe la corrección. El necio no recibe la corrección. Muchas veces nosotros nos enojamos con los que nos corrigen. Ay, perdón. Nosotros nos enojamos. Y lo estaba despertando, a ver si está de verdad poniendo atención. Nosotros muchas veces no aceptamos la corrección. Y como no aceptamos la corrección, entonces ¿qué pasa? No crecemos, no alcanzamos sabiduría. ¿Y qué pasa cuando nos corrigen? ¿Qué pasa? Nos da rabia. Dígame pues al que no le da rabia cuando lo corrigen. A mí a veces me da rabia y tiene uno que contenerse esa chuleta que usted tiene ahí, esa carne que quiere salir volando así. Es uno que se quiere enojar, quiere estriparlo, quiere ahorcarlo, ¿cierto? Esa es la carne. Pero el que es sabio oye y dice, mira, si tiene razón. Sí, pastor, tiene razón, pastor. Hay que corregir eso. Entonces, pero no se enoja. El sabio, y mire, el sabio, dice la Biblia que el sabio agradece. Gracias, no había visto eso. De verdad me estoy equivocando ahí. Gracias, pastor. O usted le dice a su amigo, gracias. El verdadero amigo es el que le dice a uno las verdades. No es el que está usted ahí, ay. Siga así que está muy bien. No se deje. Ese no es amigo. El amigo que le dice, mira, eso que estás haciendo está mal, por favor, corrige eso. Mira, tu mujer, tus hijos, piensa en esto, piensa en lo otro. Ese es el verdadero amigo, no el que te está sobando el hombrito o el que se va contigo a las fiestas o a las rumbas. Que cuando uno está joven, uno cree que que esos son los amigos de uno. Es que usted tiene muchos amigos. Sí, yo tengo muchos amigos. Yo tenía muchos amigos. Todos se llevan a las rumbas, pero cuando no tenía plata, nadie aparecía. Cuando necesitaba una ayuda, nadie aparecía. Esos no eran amigos.
Entonces, hay que escuchar, aprender a oír, aprender a oír. El 13, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El burlador se mofa. A mí me pasa ahorita con mi niño chiquito, con Samuel, que se ríe de uno. Y esa es la maldad que hay en el corazón. Yo le digo, mira, esa es la maldad que hay en el corazón. ¿Y quién le enseñó eso? Nadie. Nadie le enseñó eso. Eso ya viene montado de fábrica. Eso ya viene montado de fábrica en todos los niños. En unos más que otros. Te lo digo, ¿por qué? Porque eso lo heredamos. Y si lo tenemos de fábrica, si antes nuestros antepasados fueron así, más en nosotros sigue ese chip ahí. Pero hay veces que eso hay que irlo corrigiendo para que ese niño no tenga problemas más adelante. Proverbios 6:20. Mira, aquí les voy a leer rápidamente varios para que los tengan en cuenta y los escuchen todo lo que hay. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Hay que guardarlos. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, ¿y cuál es el sabio? Acuérdese, ¿cuál es el hijo sabio? El que oye la corrección, oye y la recibe. Entonces, ese es el hijo sabio. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Ay, que muchas veces al niño hay que darle su palmada y su vara y corregirlo. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y eso es el problema que yo tengo, porque a mí, como muchas veces nosotros hemos tenido esos vacíos de papás, entonces nosotros nos volvemos papás consentidos porque no nos lo dieron a nosotros. A nosotros no nos lo dieron. Entonces nosotros reflejamos eso en los niños y empezamos todo el día le damos, lo contemplamos, mamá, papá, todo el día. Y ese niño se va volviendo consentido. Y un niño consentido es un niño necio. Porque él cree que todo se lo merece. Cree que todo se lo merece. Entonces, y niño, ¿cómo hace eso? Para que mire que hay niños pobres que están muriendo de hambre. A mí qué me importa que mueran de hambre. Y uno dice, wow. Porque es un niño se vuelven niños consentidos. Entonces eso le trae una vergüenza, porque en la calle ellos hacen esos berrinches y eso a uno lo avergüenza porque la gente dirá, ay, como que niño tan malcriado. Pero ¿qué están mirando? Es el papá. Ese papá fue el que lo está, y el papá es el que lo está criando, vea lo que usted está formando. Entonces están avergonzando a la mamá. 15:20 ya. 15:20 ya lo leímos. 15:20. Bueno, al que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es tremendo. El que maldice. Mira, y en la Biblia, ¿dónde está cuando el hijo es desobediente que lo tenían que llevar ante los ancianos? Y esto es en el pueblo de Israel. El hijo era desobediente, lo llevan ante los ancianos y dice, porque es borracho. Y me parece muy charro, pues como muy cómico que dice por qué. Porque es charro y comilón. O sea, come mucho y es borracho. Borracho y glotón y que no le gusta hacer nada. Entonces lo llevaban y no obedece. Y lo llevaban. Aragán, eso. Y lo pedreaban. Y eso estaba en la ley. Y eso estaba en la ley. Entonces, y el que maldecía al papá y la mamá también lo tenían que apedrear. Si usted maldecía al papá y maldecía a la mamá, mire cómo Dios miraba eso de tremendo en la ley. En la ley. Ahorita porque usted le da un juguete, una nalgadita al niño. Entonces, Proverbios 23:22. Ya va a acabar. Don't worry. 23:22. Pero es que yo no sé si han aprendido bastante o no de esta. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y esto es una cosa muy tremenda porque los niños van creciendo y le dicen, no, es que yo soy más inteligente que usted. Ahí lo están menospreciando a uno. En estos días me dijo Samuel que él era más inteligente que yo. Es que yo soy más inteligente que usted. Y yo,
Me lo vi chiquitico, lo vi chiquitico. Porque mire esos niños de 8 años diciéndole, es que yo soy mejor que usted, yo soy inteligente, yo más inteligente que usted. ¿Yo qué? ¿Cómo era cuando tenga pues 15 o 20? No. Entonces lo que estoy diciendo con esto es que los niños tiene uno que educarlos y es una responsabilidad muy grande de nosotros. 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es una maldición que está en la Biblia. Por eso cuando las personas son malos hijos, hay veces le pasan cosas que usted lo ve, le pasan cosas en la vida. Le pasan cosas en la vida porque cargan con una maldición en la espalda. Y una maldición bíblica. Y vamos a leer, para acabar, 31:1, para que sepan, palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Y comienza esa profecía que ustedes saben, el de la mujer virtuosa. ¿Se acuerdan que a Lemuel le dijo, fíjese con quién se va a casar? Lo mismo que le dice la mamá. Son enseñanzas, fíjese con la que usted se va a casar. Entonces, estas enseñanzas uno las tiene que escuchar. Enseñanzas de la madre, la reprensión del padre, y ese es el rol de los hijos. Entonces, cuando los papás están viejitos, no menospreciarlos, darles un lugar de honor. Acuérdese que honrar es como reconocerles a ellos que ellos tienen autoridad sobre nosotros, pero es en el Señor. Es otra cosa, porque si un papá va a venir a hacer algo que es contra Dios, y también dice la Biblia, el papá no puede venir a destruir al hijo. Por ejemplo, también un castigo muy severo o avergonzarlo, eso no es un castigo, es que hay que saber reprender, porque hay papás que avergüenzan, hay papás que traen al hijo y le hacen sacan los trapos sucios, se lavan en casa, ahí se los saca ya a los amigos, a los vecinos. Me pasaba mucho, y yo haciendo esta enseñanza me acordé de algo. Cuando yo estaba pequeñito, yo tenía un vecino, y ese vecino era un niño muy juicioso, pero la mamá era muy estricta, era una mamá soltera, y yo no era tan juicioso, y todo el tiempo la mamá, es que vea cómo se porta Mauricio, pórtese así como se porta Mauricio. Entonces eso tienen que despertarse porque es que estaban dormidos. Entonces, que estaban dormidos. Yo vi a Marta que estaba ya estaba quedando. Entonces, de esta manera lo estaban avergonzando a él delante de sus amigos. Entonces eso no se debe hacer. Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por esta bendición, por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, una palabra que transforma, una palabra que nutre el corazón, y que si nosotros somos personas sabias, la vamos a recibir, la vamos a meditar en nuestro corazón, y esa palabra va a producir frutos, Señor. Padre, perdónanos si muchas veces hemos sido hijos malagradecidos, si alguna vez hemos sido hijos respondones con nuestros padres, si hemos menospreciado a nuestros padres, Señor, aún los malos, Dios, aún los que son malos padres, Padre, les perdonamos por esas cosas, por el maltrato, por los malos momentos que hayamos podido haber vivido con ellos, Señor. Perdonamos a nuestros padres, y pedimos que nos perdones también por toda cosa mala contra ellos que hayamos hecho, Dios. En el nombre poderoso de Jesús.